Primera a los Corintios 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que desde que empezamos estas 2 o 3 semanas hablando de algunos pensamientos en relación con la alabanza, lo tenía yo en mente hablar contigo. Y tiene que ver con la danza. Tiene que ver con la danza. En el Nuevo Testamento no se encuentra una referencia directa ni explícita en relación a la danza en los cultos. No vas a encontrar un versículo del Nuevo Testamento que diga que los cristianos de la iglesia primitiva practicaban la danza en sus cultos. Pero también es cierto que no existe ninguna referencia de que no lo hacía. Entonces, al no existir una prohibición o censura clara, tampoco hay base bíblica para decir que no se puede danzar. Por lo tanto, si la danza no está mencionada en el Nuevo Testamento, pero tampoco está censurada, podemos considerar nosotros legítimo, correcto, adecuado que se practique la danza dentro de la iglesia cristiana. La danza, hermano, hoy en día es un reflejo del culto cristiano muy difundido. Tengo que decirte que a mí me gusta la expresión de la danza en mi vida. Es algo que creo yo que particularmente en mi experiencia me es de bendición poder expresarme a través del movimiento corporal en la alabanza. Pero también tengo que reconocer que no podemos nosotros establecer ningún tipo de enseñanza basado en la experiencia personal, basado en lo que a uno le gusta o no. No podemos nosotros enseñar a la iglesia basado en lo que nos gusta, lo que pensamos, lo que sentimos o lo que experimentamos. Le faltaría el respeto a Dios y también el respeto a lo que nosotros hemos tratado de empezar o más bien continuar construyendo al considerarnos una iglesia bíblica. Si solamente enseñara mi propia experiencia como la voz que debe de guiar o debe de regir. Por eso hoy quiero explorar con la ayuda del Señor, y creo que no voy a ser exhaustivo, en ver algunos datos, algunos registros que la Biblia nos dice acerca de la danza. Creo que eso es lo importante, porque yo, hermano, me preocupa, hermano, cuando yo veo que hay formas excesivas, donde no veo que haya un propósito claro por el cual están danzando. Veo, hermano, que en muchas ocasiones incluso, yo no sé cómo transmiten eso en internet, hay hasta expresiones inmorales, hermano, que a veces llegan a rayar en lo sucio. Y también, hermano, psicológicamente inadecuadas o perturbadoras. Déjame tomarme un minuto, hermano, para decirte algo al respecto. Cuando yo estoy hablando de que son psicológicamente inapropiadas, me refiero a comportamientos que uno ve en estas expresiones, en estas redes sociales de cultos, hermano, donde vemos estos problemas. Y quizá aquí hay psicólogos, yo sé que aquí hay hermanos psicólogos que entienden más, pueden entenderlo y podrían explicar con más detalle. Pero por ejemplo, yo veo euforia, yo veo mucha euforia. Y la euforia, hermano, es un descontrol psicológico. La euforia es el lado negativo de la alegría, o puede ser el lado negativo de la alegría. Porque todos los sentimientos, hermano, ahí los tenemos, todos los sentimientos. Unos dicen que son 4 sentimientos principales, otros dicen que son 6, pero todas las emociones ahí las tenemos. La tristeza, la sorpresa, la alegría, el enojo, etc. Y cada uno de ellos son legítimos, son correctos, porque todo mundo tiene sentimientos y todos los sentimientos Dios los puso ahí. Ok, pero cuando esos sentimientos salen de control, se convierten en un problema. Por ejemplo, el enojo, cuando se convierte en una ira violenta, ya es un problema. La tristeza, cuando se convierte en depresión o en angustia, ya es un problema. Bueno, la alegría, cuando llega a un descontrol, se convierte en euforia y entonces es un problema. Hay una exaltación emocional, supuestamente en la alegría, que hace que se empiece a actuar de manera impulsiva.
Hay muchas personas que son eufóricos y en la euforia pierden el control. Hay muchos que por la euforia terminan, por ejemplo, hablando de lo que pasa en el mundo, terminan drogándose. Están tan eufóricos en una fiesta los jóvenes, y de hecho hay muchas estrategias de Satanás que buscan que se llegue a la euforia, porque estando tan eufóricos empiezan a tomar porque todos toman, a drogarse porque todos se drogan, a tener sexo porque todos están teniendo sexo. Están eufóricos y al otro día muchos de ellos terminan muertos, muchos de ellos terminan en la cárcel, muchas de ellas terminan con embarazos no deseados, porque dejaron que esa expresión de alegría se saliera de control. Yo miro eso, hermano. Hay muchos que están como que en una euforia descontrolada, donde parece que se les está alterando la capacidad de tener buen juicio en un culto, hermano. Hermano, lo que yo miro también a veces es que hay mucha desinhibición excesiva, que también es un problema psicológico, hermano. Hay desinhibición. Y cuando hay desinhibición, hermano, esa liberación emocional es tan fuerte que la persona actúa ya sin filtros. Ya no hay ningún tipo de filtro, hermano. Terminan, perdón, hermano, esto pasa. Terminan sin camisa, terminan enseñando los calzones. Y hermano, no justifiquemos a que a David se le vieron los calzones. Perdóneme usted, hermano, que hable así. Podemos hablar otro día de lo que pasó con David. Pero ¿qué dice la palabra? Hágase todo decentemente y con orden. Así que no podemos justificar lo que pasó con el rey David, tratando de que aquello anula lo que dijo el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Ya no hay filtros sociales, ya no hay filtros morales. Hay un autocontrol donde las emociones son tan intensas que la desinhibición hace que se convierta en eso, en un testimonio, incluso hasta de movimientos sensuales. Otro asunto psicológico que me preocupa y que yo miro ahí es la pérdida del sentido de la moderación. Hermano, somos seres humanos y Dios nos llama a la moderación. ¿Qué dice la palabra? Que seamos sobrios. ¿No dice la palabra que seamos sobrios en todo? Y la sobriedad, hermano, tiene que ver con la moderación. A veces pensamos que la sobriedad solo tiene que ver con el autodominio propio o el dominio propio cuando uno bebe alcohol. Pero la realidad es que la sobriedad tiene que ver con la templanza en todas las áreas. Y cuando la danza ya se sale de la moderación, entonces la autoexpresión ya no tiene límites. Se rompe el orden. Y se afecta la espiritualidad, hermano, tanto de la persona como de las personas que están alrededor. ¿Y sabes qué pasa cuando se pierde la moderación? Que la danza se puede convertir en una búsqueda de llamar la atención hacia uno mismo. Y el buen carácter, hermano, enseña, o la búsqueda del buen carácter enseña, que no debemos de llamar la atención sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, considera a los demás como más importantes que tú mismo. Entonces, cuando tratamos de llamar la atención sobre nosotros mismos, no estamos siendo considerados con nuestros hermanos. Y a veces la danza se convierte en un instrumento para buscar la atención personal, en vez de que sea Cristo el que brille. Por otro lado, y solo menciono esto como último, aunque puede haber más expresiones de desorden psicológico, es que se puede convertir sencillamente en una catarsis, es decir, un escape emocional, solamente. Donde las personas pueden usar la danza, hermano, como una salida emocional que buscan, que necesitan para tratar de aislarse de otras situaciones, de otros problemas que están pasando en su vida. Y eso no es espiritualidad, hermano. Bueno, estos comportamientos, hermano, que yo considero que son psicológicamente inapropiados, son lo que provocan un descontrol físico, que desvían el propósito central de la adoración. Cuando la palabra nos enseña que nuestro culto debe ser consciente y racional. ¿Escuchaste? La palabra dice, Pablo a los Romanos capítulo 12 dice, vuestro culto racional. Así dice.
Entonces el principio del culto tiene que ser racional. Y desde la razón avanzar a la emoción. Y desde la emoción hacia la afectación. Otro día te hablaré de eso con más detalle. Pero hermano, a veces queremos empezar el culto en la emoción. El culto no debe de empezar en la emoción. Debe de empezar, hermano, en la razón. La luz tiene que entrar primero a nuestra cabeza. La palabra tiene que entrar primero a nuestra cabeza. ¿Y cómo entra? Dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, hermano, es un estímulo que va primero a la razón. Cuando escuchamos la palabra, el estímulo primario es la razón. Y desde la razón tiene que bajar a la emoción, a la emotividad. Y de la emotividad tiene que convertirse en un afecto. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un afecto? Que la emoción solamente te remueve esas áreas propias del corazón humano. Pero cuando se convierte en un afecto, la emoción se convierte en una convicción. En una convicción. La danza entonces, cuando se practica correctamente, puede ser una expresión saludable para estimular tu vida espiritual a través del gozo, pero no para convertirse en un espectáculo de impulsos, en un espectáculo de emociones desordenadas, que en vez de transmitir gozo, transmite repulsión, transmite juicio. ¿Sabes que una de las áreas donde más ha sido juzgada la iglesia por todo lo que se avienta en internet, uno es por los milagros fantasiosos, o cómo lo puedo decir, falsos pues, que hay en internet? Montón de gente que está haciendo milagros en internet, y al rato hay quien demuestra cómo se hicieron, como si fueran magos demostrando el truco. Ok. Y el otro, hermano, lo que le está haciendo mucho daño a la iglesia cristiana son todos esos excesos que se miran en los tiempos de adoración, sobre todo con las expresiones de danza. No están motivando a la gente a que crea y busque a Dios. Bueno, tengo yo que decirte, hermano, antes de avanzar, voy a hablarte de 5 puntos, si el Señor nos lo permite. Pero antes de eso, estos 5 puntos van a tener 3 verdades o 3 realidades que quiero que tomes en cuenta. La primera realidad que yo quiero que avancemos en el tema de la danza, la primera realidad que yo quiero que tú entiendas es que la danza ha sido un tema de debate y de división. La danza ha sido y es un tema de debate y de división, y tenemos que aceptar eso. Esto es una realidad. Las iglesias más conservadoras la ven como una expresión innecesaria e incluso peligrosa. Están muy preocupados de que la danza sea un instrumento que confunda más que traer luz a la fe cristiana. Por otro lado, están las iglesias que practican la danza con regularidad y la consideran una manifestación esencial, una manifestación primordial del gozo. Para estas iglesias, si la gente no danza, entonces no tiene alegría en sus corazones. Por un lado están entonces los que consideran y juzgan a los que danzan, y por otro lado están los que juzgan a los que no danzan. Las primeras consideran que la danza puede producir confusión y es una muestra carnal, mientras que los otros consideran que el que no danza no está mostrando una vida espiritual. Mira, entonces el choque es frontal, el choque es tremendo. Ok, segunda realidad que quiero que guardes ahí. La danza en sí misma es una expresión neutra. Es una expresión neutra. ¿Qué significa esto?
que la danza no es ni buena ni mala en sí misma. Es como un montón de cosas que los cristianos a veces decimos, ¿es bueno o es malo? Ojalá todo fuera como eso, ¿verdad? ¿Es bueno o es malo? Ojalá fuera tan sencillo, pero hermano, hay muchas cosas en la vida. Es como el dinero. El dinero es neutro, hermano. ¿El dinero es bueno o es malo? El dinero es neutro. Lo que hace que el dinero sea bueno o malo es cómo lo usas. Bueno, la danza es igual que esto. Es neutro. Es simplemente, hermano, una forma de expresión a través del movimiento corporal. Y es una expresión, hermano, tan antigua como el ser humano. El ser humano, hermano, ha reaccionado a los estímulos de la música, a los estímulos de los ritmos desde siempre. Dios nos hizo así, hermano. Somos seres musicales, somos seres rítmicos. Hermano, aún hay otros muchos animales que reaccionan al estímulo de la música. Yo no sé si has visto, por ahí hay también videos de animalitos que les ponen música y los animales se empiezan a mover, ¿verdad? Lo hacen de una manera muy instintiva. Bueno, el ser humano también responde al estímulo de la música. Solo que ahora el hombre de manera consciente puede responder al estímulo de la música. Escucha lo que estoy diciendo, de manera consciente. El animal no. El animal escucha la música y de manera instintiva su cuerpo reacciona. Pero el ser humano sí puede reaccionar, es decir, puede seleccionar con qué música moverse y con qué música no. Por supuesto, los niños quizá, ¿has visto niños que se mueven con cualquier música? Hermano, no se me va a olvidar a mí, hermano. No se me va a olvidar el día que salimos con muchos hermanos y una familia llevaba a un niño chiquito de 3 años o más chiquito, tal vez 2 años, y por ahí empezó a sonar una canción de banda. Y el niño se empezó a mover, de arriba para abajo. Y entonces su abuelita, que es una hermana muy piadosa, que ama mucho al Señor, cuando vio que su nieto empezó a moverse con la música de banda, nos volteó a ver a todos que nos estábamos riendo y nos dijo, ay, es que piensa que es música para Dios. Como tratando de justificar, es que no. ¿Cuántos no han estado en un restaurante platicando con otros y de repente por ahí suena un rock de Queen y cuando te das cuenta ya estás moviendo el pie o estás moviendo la cabeza y cuando te das cuenta que estás rodeado de hermanos, es así? Van a pensar que soy un carnal. No, sencillamente tu cuerpo está reaccionando a un estímulo musical. Pero somos tan quisquillosos que nos sentimos hasta pecadores cuando nuestro cuerpo reacciona a una música que a lo mejor ni conscientemente sabemos qué cosa es. Ahora, pero sí tenemos la capacidad de racionalizar. Y en esa razón podemos elegir ya con conciencia con qué música movernos o con qué música no hacerlo. Pero entonces la danza o el baile es neutro. Hermano, danza y baile es exactamente lo mismo. Hay Biblias que traducen danza y otras Biblias que traducen baile. Hubo un tiempo, hermano, que hasta también eso era un asunto de juicio, un asunto de debate y un asunto como de, no sé cómo llamarlo, pero de restricción. No, es que no bailamos en la iglesia, nosotros danzamos. Bailes en el mundo, dances en la iglesia. No, es una forma diferente de referirse al movimiento corporal. También se le llaman danzas a los bailes africanos en honor a los dioses africanos. También se le llama danza a esos bailes regionales, ¿verdad? Que se practican en nuestro país, en diferentes regiones, en diferentes estados. Entonces, hermano, eso no es el centro. La danza o el baile es neutro. Ahora, la tercera cosa que yo quiero que escuches como fundamento para lo que voy a decir a continuación es que la danza aparece en las Escrituras. Eso sí es también muy importante. La danza ha sido un tema de debate y de división. No te pelees con eso, ya no te pelees. Es y va a continuar siéndolo. La danza es en sí misma neutra, es decir, no es ni buena ni mala, por lo tanto no te hace mejor ni peor si danzas o no danzas. Y tercero, la danza aparece en las Escrituras. Sí aparece en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento. Y aparece, hermano, como expresiones de alabanza a Dios, pero de manera muy escasa. Ahorita te lo voy a mostrar. Sin embargo, hermano, también aparece en la Biblia. Sí, aparece en la Biblia para hablar como una expresión de alabanza a Dios. Pero ¿qué crees?
también aparece como expresiones de pecado y de idolatría. Con esto, hermano, queda claro que la danza es neutra, porque en la Biblia aparece en contextos que tienen que ver con el culto a Dios, pero también aparecen en contextos de pecado y de idolatría. Por eso, hermano, hay que también aprender a mirar en la Biblia, porque a veces decimos, bueno, si la palabra danza aparece en la Biblia, entonces tiene que ser siempre buena. No, porque la Biblia es sabia, y en su gran sabiduría, como el autor que la escribió, nos deja ver que la danza es neutra, y nos deja ver que la danza es motivo de división y de debate. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a encontrarla en un contexto que tiene que ver con la adoración a Dios, pero también en un contexto que tiene que ver con el pecado y la idolatría. Ok, entonces, hermano, ahora con estas tres premisas, estas tres realidades, quiero decirte 5 cosas que te van a ayudar, espero, a entender. ¿Sabes cuál es mi propósito? Que tú entiendas, hermano, de una manera consciente, de una manera racional, para que no te dejes llevar ni por una cosa ni por la otra. Lo que quiero es que aprendas, que aprendamos juntos. La primera cosa que quiero que entonces miremos es que la danza está en las Escrituras como una expresión de adoración y de celebración. La danza aparece en las Escrituras como una expresión de adoración y de celebración. La danza aparece de manera correcta, legítima, respaldando la adoración a Dios y la celebración del pueblo de Dios a Dios. Aunque su mención es muy escasa. Si aparecen tan pocas veces, quiere decir que no es un tema tan relevante como otros temas. Pero es un tema, quizá no tan relevante, pero ahí está. Hay que también aprender de él. ¿De acuerdo? Quizá, hermano, los textos donde aparecen en un contexto de adoración, donde aparecen en un contexto de celebración a Dios, son los siguientes. Éxodo 15:20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas. ¿Cuál es el contexto? Estaban celebrando a Dios porque los liberó de Faraón. Estaban adorando a Dios porque los liberó de la persecución de Faraón. ¿Cuándo ocurre este canto? Yo sé que tú lo sabes. Después de que cruzan el Mar Rojo, que todos los carros del Faraón con sus caballos quedaron sepultados. Miriam, que para ese entonces tenía ¿cuántos años? Creo que 60 años, no me acuerdo cuántos. Una mujer de la tercera edad tomó una pandereta. Imagínate una mujer de la tercera edad tomando un pandero y comenzando a motivar a las demás mujeres y decirles: alabemos al Señor, exaltémosle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría, con todo nuestro gozo, porque Faraón ya no va a poder perseguirnos por 2 razones. Una, porque el Señor ha puesto un mar en medio de Faraón y de nosotros, y segundo, porque los ha matado a sus ejércitos. Y ahí está inspirado el maravilloso canto, ¿verdad? Inmortal canto, los carros del Faraón. ¿Que quién lo escribió? ¿Quién sabe, hermano? Nadie sabe quién escribió ese canto, pero se canta en todas las iglesias. Todas las iglesias lo conocen. Echó a la mar los carros del Faraón. Jinete y caballo echó a la mar, ¿verdad? ¿Te lo sabes o no? Ok. Otra cita, hermano, que nos habla de ese contexto de la danza para adorar al Señor o celebrar al Señor. Quizás el más famoso de todos en la Biblia. Yo he escuchado muchos mensajes de este pasaje en pro y en contra de la danza, sorprendentemente, elogiando a David y también desestimando a David. El rey de Israel, hermano, ahí en segundo libro de Samuel, para ser más específicos, capítulo 6, versículo 14. En el capítulo 6 viene cómo David llevó el arca que figura la presencia de Dios, cómo organizó a los músicos que iban al frente, ¿verdad? Todos los músicos, las trompetas, los címbalos, los tambores, los instrumentos de cuerda, todos iban ahí. Las doncellas también iban ahí cantando con los panderos. Los ejércitos iban, todo el desfile, ¿verdad? Y David al frente. ¿Y qué iba haciendo David?
iba danzando con todas sus fuerzas, ¿verdad que sí? Segunda de Samuel 6:14 dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, ceñido con un efod de lino. Hermano, el detalle de que él iba con un efod de lino, que era el vestuario de los sacerdotes, ya nos dice que David llevaba en su corazón no nada más la expresión del gozo, sino el deseo de hacerlo delante de la presencia del Señor. Es decir, él no iba bailando solamente, su danza no era solamente el resultado de una gran alegría, sino ponerse el efod era, tengo una gran alegría porque lo hago delante del Señor. Este acto entonces refleja esa gran alegría, esa gran devoción, ese gran interés de David de estar con Dios, pero estar también con una expresión donde le demuestre al Señor cuán alegre está porque Dios está con él. Recuerda que esa era la motivación de David. ¿Por qué David tenía tanto gozo? Porque la presencia de Dios estaba con él, porque la presencia de Dios llegaba a él. Fue el sonido de las trompetas lo que hizo que David dijera, voy a danzar. No. Fue las doncellas con los panderos moviéndose con lazos multicolores. No. ¿Sabes que hoy muchos van a las iglesias y cuando empiezan las trompetas, ahora sí vamos a danzar? No sé si sientan a Dios, no sé si estén conscientes que Dios está en el culto, pero ya sonaron las trompetas, hay que danzar. No, las trompetas no fue la motivación de David, era el arca, era Dios en su vida. Y muchos ven a las doncellas ahí bailar con sus pasos, hermano. Ahorita voy a hablar, si da tiempo, un poquito de eso. Pero con sus pasos moviendo. Y entonces dicen, wow, me los voy a aprender. Y sus pasos se ven bien cool. Y ahí están todos los muchachos mirando a las doncellas. ¿Cómo es? Para acá, para allá, acullá. Se parece a la música disco de mi época, hermano, donde todos pasaban, se parece al caballo dorado de tu época, donde todos seguían al líder. Pero David no. Es más, tenía las doncellas atrás de él. Y David iba al frente. Y después de él los cantores. Y después los músicos con todos los instrumentos. Y después, hasta el final, las doncellas con sus panderetas. Bueno, primero David, luego el arca, luego los músicos, los cantores, luego los músicos y hasta el final las doncellas. Hoy nos han, al menos lo que yo veo en internet, nos han puesto a las doncellas bailando hasta el frente. Hasta el frente. Bueno, ahorita voy a hablar si da tiempo de eso, pero yo creo que ya estás mirando, hermano. David no miró a las doncellas. Ellas estaban allá danzando. Allá estaban los instrumentos tocando, pero lo que motivaba a David, miren, hermano, David hubiera danzado con la misma fuerza si no hubiera habido música. Porque él lo hacía, porque el Señor estaba llegando a su pueblo. Si el Señor llega a tu vida, si el Señor ha llegado a tu vida, y si tú crees que el Señor está con nosotros cada vez que su pueblo se reúne, tienes razón suficiente para tener gozo y alegría. Y si tú decides danzar, que esa sea tu motivación, Cristo en el centro. Después, hermano, viene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos del que ya hemos hablado ampliamente. Los Salmos también nos invitan a la danza como una forma de alabanza a Dios. Y contrario a lo que muchos piensan, solo hay 3 salmos que hablan de danza. Solo hay 3 salmos, no hay más. De 150 salmos, solo hay 3 que hablan de la danza. Hay muchos que hablan de cantar. Hay muchos que hablan de gozarse. Hay muchos que hablan de postrarse. Hay muchos que hablan incluso de humillarse y de pedir perdón. Pero solo hay 3 que hablan de danza. Eso es un dato importante. El Salmo 30, versículo 11. El salmista celebra cómo Dios transforma el dolor en alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Dice el Salmo 30, versículo 11.
has cambiado mi lamento en baile. Y es una expresión que exalta, hermano, y contrasta la angustia. Cuando Satanás me quería en angustia, me quería en luto, me quería tirado, tú me has llevado al otro lado con tu vida, con tu fuerza, con tu salvación. Igual que alguien cuando baila lleno de alegría. Así es, de ese tamaño es el entendimiento que yo tengo de lo que tú has hecho en mi vida. Así que pone el baile o pone la danza como un contraste entre la tristeza y la alegría. El Salmo 149, 3, versículo 3, dice: alaben su nombre con danza. Esto ya es una exhortación. Es una exhortación como se nos hablaba hace 15 días, cuando se nos explicó el aleluya, que es un llamado a la acción en la alabanza. Ahora, con la danza se hace algo parecido. Alaben su nombre con danza. Este es un salmo muy liberador, hermano, en el sentido de que vemos que el salmista dice: pueden danzar, háganlo con libertad. Si sientes en tu corazón el gozo, la alegría, y tu cuerpo quiere expresarse, hazlo con danza. Y finalmente, hermano, el Salmo 150, el último salmo, se nos anima a alabar al Señor con una orquesta, con todo tipo de instrumentos. Todos los instrumentos están ahí representados. Y en medio de todos los instrumentos está la danza. Dice el Salmo 150, versículo 4: alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Con estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que la danza es legítima. Se legitimiza la danza en el culto al Señor. Por ahí hay un debate, no voy a perderme ahí porque si no me voy a tardar mucho, pero por ahí hay un debate acerca del Salmo 150 y la palabra que aparece en hebreo. Unos dicen que es un instrumento musical, otros dicen que es propiamente el baile. Si hay chance, a lo mejor la siguiente semana platico un poquito acerca de esto, porque hay muchos que dicen: no, ahí no aparece la palabra danza, es un instrumento musical. Y otros dicen: no, ahí sí aparece la danza, como propiamente lo que es el movimiento del cuerpo bajo un estímulo musical. Pero no voy a meter en ese debate. Si hay tiempo, lo haremos la próxima semana. Lo que sí te puedo decir es que la danza aparece en medio de todos los instrumentos. Aparece en medio del canto y de la expresión a través de los instrumentos musicales. ¿Qué podemos aprender de eso? Que la danza es una parte mínima en medio de toda la expresión musical. Porque mientras hay mención de toda clase de instrumentos, la danza no nos explica, no nos da detalles, no nos dice más. Solo nos dice: y en medio de la música y del canto, puedes danzar. Ok, ya vimos 5 versículos de la danza de manera positiva para la celebración. Ahora, segunda cosa, la danza en las Escrituras también aparece como un peligro de idolatría y de desorden. No podríamos llamarnos justos ni bíblicos si solamente vemos la parte que nos gusta. En Éxodo 32, 19 dice: y aconteció que cuando llegó Moisés al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió en ira Moisés. ¿Qué te parece? Moisés vio la danza y se puso furibundo. Yo creo que así me puse yo cuando he visto algunas danzas ahí en internet, hermano. Yo creo que me identifico con Moisés. Me pongo así, digo, no te digo lo que pienso porque te puedo ofender, pero digo, no puede ser posible. No puede ser posible. Estos hermanos, vino Moisés y vio ahí todos danzando, todos en corro, todos con panderos, todos con trompetas, bailando. Y mira Josué, cuando Josué escuchó
dijo, hoy se puso bueno el culto. Ya se puso bueno. ¿Sabes que muchos así dicen cuando hay danza? Ahora sí el culto estuvo bueno, porque hubo danza. O sea que si no hay danza no estuvo bueno el culto. Entonces lo que hace que un culto esté bueno o no es que haya danza o música emotiva y no Cristo. Se están poniendo muy serios. No es Cristo lo que debe hacer que el culto sea bueno. Hoy sí estuvo bueno, pastor. Hoy sí todos pasamos a danzar. Hoy sí estuvo bueno, pastor. Hoy todos fuimos llamados a ser santos. ¿No debería ser eso? Este es un ejemplo, hermano, de cómo la danza, cuando es utilizada con un propósito equivocado, falso, de confusión, se convierte en un acto de adoración pecaminoso. Porque ¿sabes cómo le llamaron al becerro? ¿Sí sabes qué nombre le pusieron al becerro de oro al que estaban inclinándose? Le pusieron Jehová. He aquí el Dios que los sacó de Egipto, hermano. No estaban adorando a Ra o algún otro dios egipcio. Estaban adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos en su estupidez lo quisieron hacer igual que los dioses de Egipto, y se fabricaron un becerro de oro. Y pensaban que estaban teniendo adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era una adoración pecaminosa. Así que, hermano, la danza se puede convertir en una forma de adoración pecaminosa cuando se convierte en un instrumento de idolatría. Cuando la danza es en sí misma algo que debería de haber en la iglesia. Todos deberían de danzar. Y el que no danza, entonces no tiene el Espíritu Santo. Eso es una idolatría a la danza. O cuando todos danzan, aún motivados por el director o por el pastor o por el apóstol. No debería ser el que está enfrente el que te motive a danzar. Debería ser el gozo y la gratitud que hay en tu corazón por lo que Cristo ha hecho. Pero también, hermano, la Biblia nos habla de danzas sensuales. Mateo 14 en el Nuevo Testamento, de versículos 6 al 8, tú lo puedes leer ahí con calma, pero solo te leo un versículo. Mateo 14, versículo 6 dice, cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. ¿Sabes en qué terminó esta danza? En la decapitación de Juan Bautista. Es decir, un ministro fue destruido o fue muerto por la causa de una danza sensual. Porque ¿a poco piensas tú que la danza de Herodías o de la hija de Herodías, de Salomé, verdad, fue una danza espiritual? No, hermano, fue una danza sensual que solamente atrajo los ojos libertinos de Herodes y de todos los hombres que estaban ahí. Fue tanta la seducción a través de la danza que Herodes dijo, te doy lo que me pidas. Y él dijo que se muera el pastor. ¿Sabes que han habido iglesias que se han dividido por causa de la danza? Porque el pastor dice, no, como que ya no estamos saliendo de orden, ya vamos a moderar un poquito porque, no. Y los grupos de alabanza terminan dividiendo a la iglesia, pidiendo la cabeza del pastor. Porque no pueden dejar cuando el pastor dice, como que ya se está saliendo de orden, como que ya es mucho tiempo para las muchachas que están danzando. ¿Sabes que han habido iglesias que se han dividido, capitaneadas por la líder de las panderistas? Aunque usted no diga amén, yo sé que usted no sabe de eso, porque usted es puro. Y perdóneme usted, hermano, pero hay danzas de esas panderistas, hermano, que cuando uno lo ve, dice, eso es puro sensual. Eso es puro sensual. Ahí están todos los hermanos felices viendo a las muchachitas de 15, 16, 20 años, o 30, 40 años, no lo sé. Y en vez de que los varones vayan a las iglesias
a buscar el rostro de Dios, terminan buscando el rostro de la muchachita que está bailando sensualmente con su panderito enfrente de la iglesia. Porque además de todo, las iglesias hay, perdóneme usted hermano, pero hay iglesias que todo el frente donde uno pudiera decir, voy a postrarme, voy a pasar a orar, o quizá voy a danzar de una manera libre y espontánea. No, ya no se puede, porque está completamente saturado por muchachas, ahora también ya por muchachos, donde se han convertido en el centro de atracción. Y la iglesia no tiene más que una de dos. Voy a hablar de eso un poco más adelante. No tiene más que una de dos. O se convierte en el espectador del espectáculo que están dando las danzarinas y danzarines, o termina por tratar de imitarlos y no quedarse atrás, porque esa danza es la danza espiritual de la iglesia. Y voy a tratar de danzar igual que las que pasan al frente, porque yo también quiero ser espiritual igual que ellas. Eso de la danza espiritual, hermano, de la danza ensayada y con panderos, tiene más tiempo de lo que tú te imaginas, hermano. La primera vez que yo la vi fue con unos hermanos que vinieron de Estados Unidos, unos hermanos de raza negra. Me acuerdo muy bien del ministerio, se llamaba, no sé si lo voy a pronunciar bien, de Unbroken Shine, cadena irrompible. Y me acuerdo, hermano, que yo me quedé impactado. Yo nunca había visto danza ensayada en mi vida. Me quedé impactado. Porque eran 2 hermanos y 2 hermanas, 4, y bailaban, hermano, como ángeles. Y yo me quedé, wow. Pero al mismo tiempo algo de mi corazón dijo, wow, pero no, como que algo no me gusta de eso. Yo no entendía, hermano, yo era un simple mozalbete del grupo de jóvenes. Pero aunque dije, wow, se ve bonito, pero algo de mí dijo, ay, Señor, algo no me checa. Pero cuando me preguntaron, ¿qué te pareció? Yo dije, wow, porque no quería quedar aislado, ¿verdad? Si capaz que digo algo no me checa, ya no me dejan entrar a la iglesia, pensé. Ok, ¿qué dice el Señor? El apóstol Pablo nos llama a que nuestras expresiones de alabanza no sean el resultado de la vanidad, ni la búsqueda de llamar la atención sobre uno mismo. Cuando Pablo dice en el pasaje que empezamos leyendo, hágase todo decentemente y con orden, lo podemos extender a todos los ámbitos de lo que ocurre en nuestra vida y todos los ámbitos de lo que ocurre en nuestra congregación. Así que no es nada más un llamado a los dones espirituales. Pablo está hablando de dones espirituales, capítulo 14. Y un capítulo anterior, si tú lo lees, dice, y busquen todos profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Así es un versículo anterior. Y busquen todos profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Así que el debate es sobre las lenguas. Pues bueno, hay algo muy parecido con la danza. Porque hay muchos que enseñan que toda la iglesia debería hablar en lenguas, lo cual bíblicamente no es correcto. No toda la iglesia tiene que hablar lenguas. Algunos puede ser que hablen lenguas, pero otros puede ser que tengan otro don. Bueno, con la danza pasa exactamente lo mismo. Puede ser que unos sientan en su corazón danzar, pero otros no. Quizá otros sientan más un impulso de levantar su voz o de levantar sus manos, o quizá de postrarse en su lugar y de rodillas buscar el rostro de Dios. Así que yo pudiera decir lo mismo. La danza no está prohibida, no debería de prohibirse, pero tampoco todos tendrían por qué hacerlo. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Ya vimos que en el Antiguo Testamento hay versículos que nos hablan de una alabanza con danza o una expresión de adoración con la danza de manera positiva para buscar el rostro de Dios o para estar en el culto a Dios, pero también hay ejemplos negativos donde hay idolatría, donde hay sensualidad, donde hay un llamado hacia uno mismo. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Sorpréndete. El Nuevo Testamento casi
99.9.9 guarda silencio al respecto. Hay un silencio en el Nuevo Testamento acerca de la danza. No hay ni un solo versículo que nos deje ver con claridad que la danza se practicaba en las iglesias del Nuevo Testamento. Si nosotros pensamos en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pon atención aquí. Si pensamos en lo que pasó ahí, en esos, ¿cuántos fueron? 400 años que no hubo profeta en Israel hasta que vino Juan Bautista. En esos 400 años surgen las sinagogas, pon atención. Surgen las sinagogas, ya no había templo. Ya no había templo. El templo, o mejor dicho, el templo se fue reconstruyendo hasta que se termina haciendo el templo de Herodes. Pero por mucho tiempo los judíos estaban bajo el dominio de los babilónicos, de los persas, después de los griegos, de los romanos. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Que ellos fundan las sinagogas, centros de reunión para aprender la palabra o para aprender la ley de Dios. Y por lo que sabemos, en las sinagogas no había danza. Es más, ni siquiera había música. Había cantos, pero no había instrumentos musicales. Así que se presume que por una influencia cultural, como pasa, hermano, en toda la historia de la humanidad, por una influencia cultural, los primeros cristianos que eran judíos, eso no lo pierdas de vista, la primera iglesia que tú lees en Hechos, capítulo 2, todos eran judíos, todos. Así que ellos, bajo su influencia cultural como judíos, ¿qué es lo que conocían acerca del culto? La sinagoga. La sinagoga era su parámetro más cercano acerca de cómo era un culto. Así que cuando ellos comienzan a hacer sus cultos ahora con Cristo en el centro, en las casas, recuerda que empezó en los hogares, ¿cuál era su modelo culturalmente más cercano? La sinagoga. Esa es una razón por la que se puede entender por qué es que no hay ni música ni danza en la iglesia del primer siglo, al menos no de manera testimonial. Podemos entonces entender que lo que había en los cultos era oración, era comunión, era participación de la mesa del Señor porque era una ordenanza y era exposición de la palabra de Dios. Y posiblemente, o más bien muy seguramente, porque eso sí tenemos datos, canciones, himnos, salmos. De eso ya lo hemos hablado. Pero no hay testimonios, al menos no escriturales, de que hubieran tenido la danza en sus reuniones. No obstante, hay un versículo, hay uno. Entre todo el silencio del Nuevo Testamento hay uno solo que habla de la danza en el contexto del acto de adoración al Padre o a Dios. Y ese único texto, hermano, está en los labios de Jesús, lo cual para mí es bastante, porque es Dios mismo quien pone en sus labios la palabra baile o danza para decirnos que todo aquel que ha sido rescatado y ha sido encontrado y traído para ser salvo, en la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Y cuando alguien ha sido salvado y ha sido rescatado como el hijo pródigo, dice que el padre llamó a todos sus amigos y a todos sus sirvientes y les dijo: traigan música, canten cantos y bailen, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y por causa de la vida de su hijo, hubo canto, hubo música y hubo baile. ¿Qué podemos aprender de esto?
que para Jesucristo no había problema con el baile. Él no tenía, como Dios, no tenía problema con el concepto del baile. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él participó en la creación. Y Él, como Dios creador, nos hizo seres que responden al estímulo de la música. Esto es una especulación, pero muchos se atreven a pensar que quizá Jesús bailó en las bodas del Cordero. Porque poco piensas que Jesucristo fue a las bodas del Cordero a poner su cara de amargado, como tú comprenderás. Piensas que fue a poner su cara de ¿y esos dos novios qué? ¿Por qué están bailando esos dos novios? Así que, hermano, aunque la Biblia guarda silencio del Nuevo Testamento, con que esa palabra haya salido de las bocas de Jesús ya nos dice que en sí misma la danza no debería ser tampoco ni un tabú ni algo restrictivo en la vida del creyente. Ni hablar del baile que se hace en el mundo, porque ahí todo el baile puede ser peligroso, inmoral, sensual y pecaminoso. O puede que no. Pero sin duda en la iglesia, la danza puede ser una expresión de gozo como el gozo que manifestó el padre de la parábola. Que para todos los que estudian la Biblia queda claro que es la representación de Dios Padre recibiendo a todos los que han sido rescatados por Jesucristo. Así que si esa danza se hizo delante del Padre, figurado en el Padre de la parábola, cuando nosotros venimos delante de Dios a un culto, podemos gozarnos y danzar delante del Padre Celestial. ¿Cómo entonces, a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender la danza? Quizá un pasaje que nos da algo de claridad es Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 es un pasaje que no lo voy a leer todo, pero básicamente ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De aquellas cosas que son cuestión de debate entre la iglesia cristiana, donde no hay claridad. ¿Por qué no hay claridad? Porque no son tan importantes, porque no son tan relevantes. Es decir, no te aportan nada para que tú seas más espiritual o menos espiritual. ¿Como qué? Como el comer o el no comer. Si tú comes carne de cerdo o no comes carne de cerdo, ¿eso te hace más espiritual? El apóstol Pablo va a decir, no. Si tú guardas una fiesta, un día como la Navidad, o no guardas la Navidad, ¿eso te hace más espiritual? No. Si tú guardas la fiesta o no la guardas, si tú la celebras o no la celebras, eso no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. De eso está hablando el apóstol Pablo. Que el cristiano a veces nos metemos, hermano, en cada embrollo porque queremos y pensamos que lo que nos hace más o menos espiritual es lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas o visibles de la vida. Y la realidad es que el reino de los cielos, Jesucristo nos vino a enseñar que el reino de los cielos tiene que ver con la santidad, con lo que ocurre dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Y que por supuesto se manifiesta de una manera práctica. Pero no tiene que ver con qué comas o con qué no comas. No tiene nada que ver con que tengas un día predilecto o no lo tengas. En la vida cristiana o dentro de la iglesia cristiana han habido debates tan absurdos como si el pastel de cumpleaños tiene que ser redondo o no. Aunque usted no lo crea, hermano. Hay quien dice, no, es que el pastel no tiene que ser redondo, porque eso simboliza el sol, es el culto al Dios Sol. Pues a mí toda la vida me han hecho pastel casi siempre redondo y yo nunca había pensado en el bendito sol. Pero ese tipo de debates, entonces Pablo dice, no se metan en eso. Eso no te hace más cristiano, ni menos, ni más espiritual, ni menos espiritual. La danza es igual. El que danza no es más espiritual que el que no danza. Y el que no danza, porque no, yo soy muy circunspecto, tampoco te hace más espiritual al que danza. Entonces la adoración, al final, termina cumpliéndose en las palabras de Jesucristo en el capítulo 4 de Juan. El Señor busca adoradores y los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Así que no es un asunto del monte o del templo,
Es un asunto de tu corazón. Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu, con su ser interior, con todo su ser y en verdad, a través de la palabra, con el conocimiento de la palabra y con un propósito, poner a Cristo en el centro. Así que la danza, hermano, no te hace ni más ni menos espiritual. Y si tú danzas y no pones a Cristo en el centro, tu danza es como si te hubieras ido, ya no sé ni dónde baila la gente hoy, hermano, a un antro. La danza entonces, hermano, conclusión al Nuevo Testamento. La danza no es un elemento central en la adoración cristiana en el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir, aunque nos duela. La danza no es un elemento central en la adoración cristiana en el Nuevo Testamento. Seamos honestos. El hecho de que no se mencione ya nos dice que no era central, que no era primordial, que no era elemental. No obstante, el hecho de que no se mencione también nos deja mirar que como no era algo elemental, tampoco estaba prohibida. Por lo tanto, ninguna iglesia debería de criticar porque no se practica la danza, pero tampoco debe considerarse tan esencial en la expresión de la fe como para criticar a los que no danzan. Una vez más, cualquier acto de adoración que nosotros le demos al Señor, cualquier acto de adoración, incluida la danza, debe ser realizado desde el corazón, centrado en Dios, centrado en Cristo y en el único propósito de glorificarle. La cuarta cosa que quiero hablar, ¿qué hay en la historia? Voy a ser rápido aquí. ¿Qué hay en la historia? Ok, ya vimos en el Antiguo Testamento hay expresiones de danza para adorar al Señor legítimamente y celebrarlo. Pero también hay expresiones de la danza peligrosas, destructivas. Ya vimos que en el Nuevo Testamento hay casi ninguna expresión acerca de la danza. La única que hay está en los labios de Jesucristo, lo cual nos da paz y descanso. No obstante, no es algo elemental ni primordial en la historia que ha pasado, en la historia acerca de la danza. Yo no sé si esto va a ser un aliciente o una decepción. Tenemos más de 20 años de historia como iglesia. Y durante los primeros 18 siglos y medio de la historia de la iglesia cristiana, no existen registros que indiquen que la danza fue una práctica común en los cultos de adoración de las iglesias. Eso no significa que no hubiera danza, pero no hay registros, hermano. No hay registros de ningún historiador, ningún teólogo, ningún padre de la iglesia, ningún predicador notable que haya dicho que en los cultos había danza o había baile. No hay registros. Hay miles y miles de escritos de pastores, de teólogos, de ministros a lo largo de toda la historia, hermano. Y no hay referencias de peso que sean profundamente significativas de que la danza era una parte integral, primordial, fundamental en la adoración cristiana. Una vez más, casi 19 siglos de silencio. Eso no significa que la iglesia no se moviera, porque sabemos que había música, sabemos que hay tradición reformada, donde la música y el canto es muy importante. Y no podemos negar, hermano, que cualquier movimiento que sea el resultado del estímulo de la música se puede considerar en un momento dado una especie de baile. Así que no podemos dudar que alguien se haya movido con cierta cadencia con Castillo Fuerte de Martín Lutero, ¿verdad? Sin embargo, no lo registran. No estaba registrado. Por lo que los historiadores de la iglesia
consideran que el fenómeno de la danza es reciente. ¿Qué tan reciente? Los primeros datos, hermano, que se empieza a hablar de estos movimientos propios del baile en un culto, comienzan hacia la segunda mitad del siglo XVIII dentro de las iglesias afroamericanas en Estados Unidos. Son los primeros registros que empieza a hablar de cristianos, muchos de ellos esclavos, que comienzan a moverse al sonido de la música en sus congregaciones. Muy posiblemente como una herencia de su cultura. ¿Recuerdas que hablamos de que los judíos, su influencia cultural era la sinagoga? Ok, pues muy posiblemente por su influencia cultural, de sus raíces en África, de moverse en sus comunidades con la música, el sonido de tambores. Probablemente esa fue la influencia que hizo que estos esclavos en Estados Unidos, una vez convertidos al cristianismo, comenzaron a moverse en sus reuniones. No obstante, hermano, donde empieza a haber ya incluso una, lo digo así entre comillas, una teología que empieza a incluir la danza, fue cuando fluye o se establece la iglesia pentecostal en 1906 y posteriormente toma un boom en la década de los 60. ¿Qué significa esto? Que históricamente comenzamos a ver registros de danza en las iglesias de nuestros hermanos afroamericanos a finales del siglo XIX. Comienza a crecer durante la primera mitad del siglo XX en las iglesias, sobre todo de influencia pentecostal, y toma un boom, es decir, todo el mundo comienza a danzar en las iglesias en la década de los 60. Si consideramos, hermano, que no hay muchas referencias de la iglesia o de la danza en la iglesia durante casi 19 siglos, reflexionemos. Yo te quiero invitar a que reflexiones. Si la danza no ha sido una parte esencial en la expresión de la fe cristiana a lo largo de la iglesia, no debemos preponderarla como algo fundamental en la iglesia cristiana el día de hoy. Esa es una reflexión, hermano. Yo sé que para muchos les puede significar un golpe. ¿Estoy diciendo con esto que no dancemos? No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, dancemos. Si sentimos que Dios nos mueve a movernos mediante la expresión de adoración, hagámoslo. Pero no pensemos que es preponderante. Porque a veces terminamos juzgando a los que no lo hacen. Espérame, es que no nada más sentimos gozo y alegría a través de la danza. Uno puede sentir gozo y alegría con una necesidad profunda de llorar. Y sigue sintiendo gozo y alegría, pero necesita llorar. Porque a veces, hermano, y los directores en esta corriente neopentecostés, los directores sienten que si la gente no danza, entonces fallaron como directores. Y a veces los directores, brinque, salte, móvase, suba, baje, porque hay una sensación de que hoy sí dirigí bien. No, si el director debería casi ni hablar. Debería de meterse a cantar y adorar al Señor y que el Espíritu Santo haga todo lo demás. Entonces no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia a lo largo de la historia nos da un mensaje. Y ese mensaje es que la danza, si ha estado ahí, ha estado, no como el centro de sus cultos. La práctica de la danza entonces en los cultos cristianos, escucha bien, ¿cómo lo voy a decir? No es un mandato histórico, no tenemos el mandato de la historia, ni tampoco es parte de la tradición apostólica. Y cuando estoy hablando de apóstoles, bendito sea el nombre del Señor, hermano, estoy hablando de los 12 apóstoles. Cuando hablo de la tradición apostólica,
No estoy hablando de ninguno de los farsantes que hoy se llaman apóstoles. Estoy hablando de los apóstoles del Cordero. Y quizá Pablo, que fue el abortivo. No tenemos ninguna herencia apostólica, hablando de los verdaderos apóstoles, que son los que escribieron la Biblia, de esta práctica de la danza. La danza entonces es algo más reciente. No obstante, la danza hoy, nosotros que la aceptamos y que vemos fundamentos bíblicos en el Antiguo Testamento, y creemos que así como la danza era parte del culto a Dios, según nos lo enseñan los salmos, hoy podemos incluir la danza en el culto a Dios que nosotros le brindamos al Señor. Sí podemos, es correcto hacerlo. No obstante, no es la expresión primaria de nuestra fe, ni debe de serlo. Eso me lleva al quinto punto, que son mis reflexiones finales acerca de por qué deberíamos danzar. ¿Cuál es el propósito y la motivación para que nosotros dancemos? ¿Es malo danzar entonces? Si no tenemos registro en el Nuevo Testamento, si tenemos casi 19 siglos de silencio, ¿es malo danzar a Dios en el culto? No, por supuesto que no. La danza es una expresión hermosa y legítima. ¿No dice la palabra también, hermano, que los árboles del campo mecen sus ramas para alabar al Señor? Y eso, hermano, aunque propiamente no habla del baile, habla de un movimiento que se asemeja mucho al movimiento de una persona cuando, como dijeron, de una manera cadenciosa se mueve por el estímulo de la música. Entonces, hermano amado, no, de ninguna manera. Puede ser una expresión hermosa y legítima para adorar al Señor. Sin embargo, tenemos que reconocer que tiene que tener una motivación pura y una motivación honesta y una motivación sincera dentro de nuestro corazón. Por esto, hermano, la danza no debe ser forzada ni convertirse en una obligación, sino en una expresión libre y espontánea. Igual que la ofrenda. ¿No dice acaso Pablo, hablando de la ofrenda financiera, de la ofrenda económica para ayudar a la iglesia? ¿No dice cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, no por obligación, sino libremente? Pues yo me atrevería a decir que la danza es una ofrenda que le damos a Dios también de nuestro corazón. Y si es una ofrenda de amor, una ofrenda de comunión con Dios, tiene que ser libre y espontánea. Debe ser no por obligación, sino como una expresión genuina de gratitud y de gozo al Señor. Y si alguien no ha danzado porque dice, es que eso no está bien, yo te invito a que te trates de mover y sientas la música, siéntela por lo menos. Y si alguien quiere levantar sus pies, levántalos con libertad, pero hazlo con un profundo entendimiento y una profunda motivación en tu corazón. Entonces, hermano, es muy lamentable que en algunos contextos se presione a los creyentes a danzar, diciendo el que no danza entonces no ama a Dios, diciendo cosas como el que no danza entonces no está sintiendo a Dios, el que no danza entonces no se está expresando delante de Dios. Lo que sí es cierto es que tiene que haber una expresión. Porque el único que no expresa nada es el que está muerto. Y estamos vivos. Y si estamos vivos, sentimos. Y si sentimos, nos expresamos. Entonces es una enseñanza, lo digo con todas sus letras, es una enseñanza falsa y muy peligrosa tratar de obligar a que toda la iglesia dance bajo el pretexto de que eso nos hace más espirituales. Así que la práctica de la danza tiene que ser libre, espontánea y voluntaria conforme el espíritu o nuestro espíritu siente expresarse. Si esta práctica se sobreexplota a tal punto que se puede salir de control, ya no estamos pidiéndole a la iglesia que exprese gozo y alegría al Señor, sino estamos pidiéndole que exprese idolatría. Dios entonces, hermano, no mide nuestra espiritualidad
por nuestras expresiones externas, sino por el corazón sincero que nos acercamos o de cómo nos acercamos a Él. La verdadera espiritualidad se refleja ¿en dónde? En una vida de santidad, en una vida de obediencia a la palabra, en una vida de comunión con Él y en una vida donde nosotros buscamos cumplir con la misión evangelística de ir y llevar el evangelio a otros. No en nuestras expresiones en un culto. Danzar, levantar las manos, postrarse, son expresiones espontáneas de adoración, pero no son el estándar para medir la espiritualidad de nadie. Como ya lo dijimos, hermano, es cierto que la danza puede ser usada de manera negativa, carnal y desordenada. Que no te quepa la menor duda. Algunos cristianos inmaduros, hermano, han llegado a creer que la danza desenfrenada muestra mayor nivel de espiritualidad. Pero la realidad, hermano, es que lo único que muestra es carnalidad. Porque, hermano, la palabra nos invita a tener control de nuestra propia carne. Y una danza desenfrenada, desequilibrada, lo único que muestra es que no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas, es dominio propio. Ahora, déjame tomar 2 minutos o 3 para hablarte de las danzas ensayadas. Porque las danzas ensayadas, hermanos, son un exceso y son un peligro moderno. Son un exceso y son un peligro de la iglesia moderna. Otra vez, para el que no me escuchó, las danzas ensayadas son un exceso y un peligro moderno. Si después de haber dicho esto, alguno se va de la iglesia, hermano, con mucha pena. Porque yo sé que hay muchos que quizás simpatizan con las danzas e incluso se preguntan, ¿y cuándo el Espíritu Santo le va a hablar al pastor de que debe de poner un grupo de danzarinas? Le he estado preguntando al Espíritu Santo y hasta el día de hoy no me ha dicho nada. Es que no abre bien su oído, pastor. Es que usted debería de abrir su oído para que le hable audiblemente. No, hermano, tengo la Biblia, no necesito eso. Hermano, en las últimas décadas, hermano, hemos visto un montón de danzas ensayadas y programadas. Algunas de las cuales han caído en un exceso, hermano, que son difíciles de respaldar bíblicamente. Hermano, si de por sí la danza tenemos muy pocos elementos en el Nuevo Testamento y muy pocos en el Antiguo Testamento, ahora, hermano, para hablar de la danza ensayada, se reduce, hermano, mucho más las posibilidades de encontrar fundamentos bíblicos. ¿Sabes cuál es uno de los fundamentos bíblicos para hablar de la danza ensayada? ¿Estás acá, hermano? ¿Sabes cuál es uno de los fundamentos bíblicos para hablar de la danza ensayada? Quizás el único. Jueces capítulo 21, del 21 al 23. Tú lo puedes leer ahí con calma. Yo te voy a leer solo un versículo. Cuando las hijas de Silo salgan a tomar parte en las danzas, entonces ustedes saldrán de las viñas y cada uno de ustedes tomará una mujer de las hijas de Silo y volverán a la tierra de Benjamín. ¿Y sabes qué pasó? Que salieron las muchachas a bailar. Danza ensayada. La palabra danza ahí se presume por su palabra original que era una danza ensayada. Es decir, todas estaban bailando de manera armonizada. ¿Y qué estaban haciendo los benjaminitas? Viéndolas. ¿Y qué estaba pasando mientras estaban viendo? Las estaban escogiendo, las estaban seleccionando. Es decir, la danza de las jóvenes en Jueces capítulo 20 fue un muestrario. Fue como una venta de ganado. Donde todas se movían igual y entre los matorrales estaban los benjaminitas. Mira esa güera, mira esa morena, mira esa chaparrita, mira esa gordita. No, esa ya la escogí yo, cálmate. Y después de que las dejaron bailar un buen rato y estuvieron seleccionando y viendo y todo, salieron de entre los matorrales, tomaron a la que cada uno escogió, se la llevaron, la secuestraron, las violaron y después se casaron con ellas.
Perdón, hermano, yo estoy diciendo que eso pasa. Solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Para mí ese es uno de los pasajes más fuertes, de esos capítulos raros que yo digo que están en la palabra de Dios. Pero lo que quiero decirte, hermano, es que la práctica aparentemente inocente de la danza, como era aquí, las muchachas salieron a danzar, pero quizá lo hicieron de manera inocente. Fíjate que la Biblia no dice por qué salían a danzar. Eso es algo interesante, pero salieron de manera inocente. Pero hermano, esa acción de manera aparentemente inocente terminó desviándose del propósito original. Cuando la danza se convierte, hermanos, en una simple actuación que distrae a todo el mundo, en un espectáculo, se pierde la libertad y la espontaneidad a Dios. Eso se ha convertido no en un culto a Dios, sino en un show barato. Porque perdona, hermano, en las obras musicales hay mejores bailarines. Un show barato. La danza, hermano, entonces debe ser una expresión voluntaria y no una imposición. Centrada en Dios, centrada en Cristo y no en aquellos que están ejecutando la danza. Concluyo. Estas son mis ideas de conclusión, esperando que te sirvan a ti en tu mente y en tu corazón. ¿La danza puede ser una expresión legítima de adoración? Sí, por supuesto, lo es. Pero es necesario juzgar nuestro corazón y que nazca en nuestro corazón querer movernos, querer expresarnos con el cuerpo para glorificar a Dios, no para llamar la atención sobre uno mismo. Es importante recordar que la danza no es un mandato en las Escrituras, sino un llamado espontáneo para poder hacerlo. Cuando la danza se practica en el culto a Dios de una manera correcta y adecuada, puede ser una manera tan hermosa y tan sublime, donde podamos estar reunidos, ya sea en tu lugar o pasar al frente, pero reunidos cada uno en su lugar y en su momento de intimidad, moviéndose de manera cadenciosa y respetuosa para Dios. Por eso el llamado del Señor a tener una ejecución de esta expresión, como todas las demás, que sea ordenada, respetuosa y en el contexto apropiado de la congregación. Si un día te invitan a una iglesia donde no hay danza, ¿qué vas a decir? A mí me vale, yo voy a danzar. No, ahí en tu lugar, si quieres moverte está bien, pero respeta el mover, el sentir, la tradición de esa iglesia. Respétala. En tu lugar tú puedes, si quizá tú eres más sinestésico, no sé si está correcto, eres más sinestésico para poder expresar a Dios, puedes hacerlo en tu lugar. Ahora, si estás en tu iglesia donde la danza es parte de nuestro entendimiento de expresión, puedes hacerlo en tu lugar o pasar aquí al frente, pero bajo el entendimiento de que lo hagas con todo tu corazón. La verdadera adoración entonces proviene de un corazón sincero y no de la forma de expresión que utilicemos. Así que tú danza, pero también canta, pero también ora, clama al Señor, póstrate. Hermano, hemos exacerbado a veces tanto la danza, pero ya nos olvidamos de postrarnos. ¿Sabes cuál es una de las razones por las cuales hicimos ciertos espacios en nuestras bancas? Porque no todos se pueden postrar en el espacio normal que tenemos entre butacas. Pero aquellos que les gusta postrarse, siéntense en donde están los espacios más amplios. Si tú eres los que te gusta postrarte, te invito, póstrate en esos lugares donde tienes esa libertad. Hermano, cuando yo llegué al Señor todavía había hermanos que llegaban, y digo llegaban, hermano, porque tengo que reconocerlo que yo no era uno de ellos, pero llegaba y no importaba en qué iba el culto.
pasaban al frente y se postraban. Todavía la iglesia donde yo estaba tenía un espacio al frente, tenían esas cositas así para recargarse, reclinatorios se llaman, alfombra, y había gente que llegaba y oraba ahí, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, se levantaba y se iba a su lugar. El único momento donde no lo hacían era cuando la palabra ya había iniciado. Podemos nosotros juzgar a muchas iglesias tradicionales de que no danzan, pero también deberíamos hacer un autojuicio a nosotros, porque ellos todavía, muchos de ellos todavía llegan al culto y lo primero que hacen es postrarse, ya sea al frente o en su lugar, postrarse y decir: Señor, aquí estoy, ya llegué a tu casa. También ellos tendrían elementos para juzgarnos, porque nosotros ya no nos postramos. Y postrarse es otra expresión de adoración. Y hermano, que todo lo que hagamos, dice la palabra, y que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea como para el Señor.